Familia bendita, preparen sus corazones porque hoy les voy a contar algo que va a sacudir su fe hasta lo más profundo. Lo que están a punto de escuchar no son cuentos, no son leyendas, son hechos documentados que han sido investigados por la Iglesia Católica durante más de 800 años. Son los prodigios más extraordinarios que un santo ha realizado en la historia de la cristiandad. Hablamos de San Antonio de Padua, el santo de los milagros imposibles, el taumaturgo más poderoso después de Cristo mismo. Imagínense por un momento, es el año 1231, en la ciudad de Padua, Italia. Las calles empedradas resuenan con los pasos apresurados de miles de personas que corren hacia la plaza central. ¿Por qué corren? Porque están siendo testigos de milagros que desafían toda lógica humana, prodigios que solamente Dios puede realizar a través de sus elegidos. Y Antonio, ese joven franciscano de apenas 36 años, era el instrumento perfecto en las manos del Altísimo. Pero antes de sumergirnos en estos prodigios que van a dejarlos sin palabras, permítanme contarles quién era realmente este hombre extraordinario. Fernando Martins de Bulhões nació en Lisboa, Portugal, en el año 1195, en una familia noble y adinerada. Sus padres, Martín de Bulhões y María Taveira, lo destinaron para una vida de comodidades y privilegios. Pero Dios tenía otros planes, familia bendita, otros planes completamente diferentes. A los 15 años, contra la voluntad de su familia, Fernando ingresó al convento de los canónigos regulares de San Agustín. Sus padres lloraron, rogaron, amenazaron, pero el joven había escuchado la voz de Dios y nada podía detenerlo. Durante 5 años, estudió las Sagradas Escrituras con una pasión que asombraba a sus maestros. Tenía una memoria prodigiosa, podía recitar de memoria libros completos de la Biblia, y su inteligencia era tan brillante que ya a los 20 años era considerado uno de los teólogos más prometedores de su generación. Pero en 1220, algo cambió para siempre el curso de su vida. Llegaron a Lisboa los cuerpos martirizados de 5 hermanos franciscanos que habían sido asesinados en Marruecos por predicar el Evangelio. Cuando Fernando vio esos cuerpos destrozados, esos rostros serenos a pesar de la muerte violenta, sintió una llamada tan poderosa que no pudo resistir. Era como si Cristo mismo le susurrara al oído: «Sígueme, Fernando, entrégate completamente a mí». Sin pensarlo 2 veces, dejó todo. Abandonó su convento agustino, su biblioteca preciosa, su futuro brillante y se unió a los franciscanos. Cambió su nombre a Antonio en honor a San Antonio Abad y pidió ser enviado a Marruecos para morir mártir como aquellos 5 hermanos que tanto lo habían inspirado. Pero Dios, familia bendita, Dios tenía planes diferentes, planes que ni el mismo Antonio podía imaginar. En el viaje a Marruecos, Antonio enfermó gravemente. Una tormenta terrible desvió el barco hacia Sicilia, y allí, postrado en cama, comprendió que Dios no lo quería mártir de sangre, sino mártir de amor, mártir de predicación, mártir de milagros. Y así comenzó la historia más extraordinaria de santidad que la Iglesia haya conocido después de los apóstoles. Ahora sí, familia querida, llegó el momento de contarles los 6 prodigios más asombrosos de San Antonio. Preparen sus corazones porque lo que van a escuchar va a fortalecer su fe de una manera que nunca imaginaron. El primer prodigio nos lleva al año 1223 a la ciudad de Montpellier, Francia. Antonio acababa de llegar después de caminar durante semanas bajo un sol abrasador. Sus pies estaban lastimados, su hábito rasgado, pero su corazón ardía con el fuego del Espíritu Santo. Se dirigió directamente a la catedral para predicar, pero cuando llegó, se encontró con una escena desgarradora. Un grupo de herejes albigenses había rodeado la iglesia y gritaban insultos contra los fieles que intentaban entrar. «¡Mentirosos! ¡Su religión es una farsa!», gritaba el líder de los herejes, un hombre llamado Bombillo, conocido en toda la región por su elocuencia y su odio hacia la iglesia.
Si su Dios es tan poderoso, que nos dé una señal, que haga un milagro aquí y ahora. Los fieles temblaban, algunos lloraban, otros se alejaban corriendo. Pero Antonio, ese joven de apenas 28 años, se acercó con paso firme. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, y cuando habló, su voz resonó como un trueno. «Hermanos míos», dijo dirigiéndose a los herejes, «ustedes piden una señal, y Dios en su infinita misericordia se las va a conceder. Pero cuando la vean, ¿prometen que abrirán sus corazones a la verdad?». Bombillo se rió con sarcasmo. «Monje joven, si tu Dios hace que los peces del río Garón vengan a escuchar tu predicación, entonces creeremos en tus palabras». Era una burla cruel, familia bendita. Los peces no escuchan sermones, los peces no tienen alma, los peces no pueden responder a la llamada de Dios. O eso pensaba Bombillo. O eso pensaban todos los que estaban allí. Pero no conocían el poder que Dios había puesto en las manos de Antonio. Sin inmutarse, Antonio caminó hacia el río. La multitud lo siguió, burlándose, riéndose, esperando ver su fracaso. Cuando llegaron a la orilla, Antonio se arrodilló, oró en silencio durante unos minutos y luego se puso de pie. Su voz se alzó clara y poderosa. «Hermanos peces, criaturas de Dios, vengan a escuchar la palabra del Altísimo, ya que los hombres se niegan a oírla». Lo que sucedió después, familia bendita, está documentado por más de 200 testigos oculares, cuyos testimonios fueron recogidos durante el proceso de canonización. Miles y miles de peces de todas las especies comenzaron a emerger. Peces pequeños, peces grandes, truchas, carpas, anguilas, todos formando un semicírculo perfecto frente a Antonio. Sus cabecitas estaban fuera del agua, mirando fijamente al santo, como una congregación silenciosa y atenta. El silencio era absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a susurrar. Y entonces Antonio comenzó su sermón. «Hermanos peces, bendigan al Señor que los creó. Él les dio el agua cristalina para vivir, les dio libertad para nadar donde quisieran. Ustedes no ofenden a su Creador, ustedes cumplen perfectamente la voluntad de Dios. Bendigan al Señor, criaturas del mar y de los ríos». Y aquí viene lo más asombroso, lo más imposible. Los peces comenzaron a mover sus cabezas arriba y abajo, como asintiendo. Los peces grandes se mantuvieron atrás, los medianos en el medio, los pequeños adelante, todos ordenados por especies, todos en perfecta disciplina, como si hubieran sido organizados por ángeles invisibles. Bombillo cayó de rodillas. Los demás herejes lloraban y se golpeaban el pecho. La multitud de fieles prorrumpió en alabanzas a Dios. Y cuando Antonio terminó su sermón y les dio la bendición, los peces hundieron sus cabezas en señal de reverencia y desaparecieron en las profundidades del río. Pero no sin antes hacer un ruido suave con sus colas, como un aplauso acuático que resonó por toda la ribera. 300 personas se convirtieron ese día. Bombillo se hizo franciscano y murió como santo ermitaño en los Pirineos. Y este prodigio fue solo el primero de una serie de milagros que marcaron la vida de San Antonio. El segundo prodigio nos transporta al año 1226, a Limoges, Francia. Antonio había sido invitado por el obispo a predicar durante la Cuaresma, pero enfrentaba un problema que parecía insuperable. Había sido invitado simultáneamente a 2 iglesias diferentes en el mismo día y a la misma hora. La iglesia de San Pedro estaba al norte de la ciudad, la iglesia de San Pablo al sur. Entre ellas había más de 5 kilómetros de distancia por caminos empedrados y empinados. El obispo estaba angustiado. «Padre Antonio», le decía mientras caminaba nervioso por su despacho, «no podemos decepcionar a ninguna de las 2 comunidades. Han estado esperando durante semanas escuchar su predicación. ¿Qué podemos hacer?». Antonio, con esa serenidad que siempre lo caracterizaba, respondió:
Monseñor, Dios que nos creó puede multiplicar su gracia. Yo iré a ambas iglesias. El obispo lo miró confundido. Pero padre, eso es imposible. Usted no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Antonio sonrió con esa sonrisa que ya era famosa en toda Europa. Para los hombres es imposible, monseñor, pero para Dios nada es imposible. Y así, el domingo de Ramos del año 1226 sucedió el prodigio de la bilocación que dejó asombrada a toda Francia. A las 10 de la mañana, Antonio apareció en la iglesia de San Pedro. Los fieles lo vieron entrar, saludó al sacerdote, subió al púlpito y comenzó su sermón sobre la pasión de Cristo. Su voz era clara, sus gestos expresivos, su presencia totalmente real y tangible. Pero al mismo tiempo, exactamente a la misma hora, Antonio apareció también en la iglesia de San Pablo. Los testigos juraron que era el mismo hombre, con la misma voz, el mismo hábito franciscano, las mismas manos que gesticulaban con gracia mientras explicaba las Escrituras. No era una visión, no era un sueño, era Antonio en carne y hueso predicando simultáneamente en dos lugares diferentes. Más asombroso aún, cuando algunos fieles de la iglesia de San Pedro salieron corriendo para verificar si era verdad lo que rumoreaban por la ciudad, encontraron a Antonio predicando también en San Pablo. Y cuando regresaron corriendo a San Pedro, allí estaba también, continuando su sermón exactamente donde lo había dejado cuando salieron. Los dos sermones duraron exactamente la misma cantidad de tiempo. En ambas iglesias, Antonio terminó con las mismas palabras. Que el Señor Jesucristo, que se entregó por nosotros en la cruz, bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Y al mismo tiempo, en ambas iglesias, desapareció. Los fieles salieron corriendo unos hacia otros, comparando lo que habían escuchado. Era el mismo sermón. Palabra por palabra, gesto por gesto. El obispo abrió una investigación inmediata. 150 testigos de cada iglesia fueron interrogados por separado, y todos confirmaron lo mismo. Antonio había estado físicamente presente en ambos lugares al mismo tiempo. Este prodigio de bilocación fue uno de los argumentos más poderosos que la Iglesia presentó durante el proceso de canonización de San Antonio. Es un milagro documentado, investigado, verificado por testimonios cruzados de personas de toda credibilidad. Pero si eso los asombra, familia bendita, esperen a conocer el tercer prodigio, que nos lleva al corazón mismo de la Eucaristía y demuestra el poder infinito del sacramento más sagrado de nuestra fe. Era el año 1227, en Toulouse, Francia. Antonio se encontró cara a cara con Guillard, un hereje cátaro que negaba la presencia real de Cristo en la Eucaristía. «Monje», le gritó Guillard en plena plaza pública, rodeado de una multitud expectante. «Monje», le gritó Guillard en plena plaza pública, rodeado de una multitud expectante. «Tú dices que ese pedazo de pan que consagran en misa es realmente el cuerpo de Cristo. ¡Es ridículo! ¡Es solo pan!». Antonio sintió que su corazón se incendiaba. Nadie, absolutamente nadie, podía burlarse del sacramento del altar en su presencia. Con una voz que resonó por toda la plaza, respondió: «Hermano mío, si puedo demostrarte el poder real de la Eucaristía, ¿creerás?». Guillard se rió. «Si puedes hacer que mi mula, que lleva 3 días sin comer, prefiera tu hostia a la cebada fresca, entonces creeré en tus palabras». Era una apuesta imposible, familia querida. Una mula hambrienta jamás rechazaría comida por una hostia. Los animales siguen sus instintos, no tienen fe, no pueden reconocer lo sagrado. Pero Antonio aceptó el desafío porque sabía que el poder no venía de él, sino del Santísimo Sacramento. La noticia se extendió como fuego por toda la ciudad. Miles de personas se congregaron en la plaza. Guillard trajo a su mula, efectivamente hambrienta, después de 3 días de ayuno. Los ojos del animal brillaban de hambre, respiraba agitadamente, se notaba su desesperación por comer. Guillard colocó delante de la mula un montón de cebada fresca, avena dorada, heno fragante,
todo lo que más le gustaba a su animal. La mula se acercó inmediatamente, sus collares temblaban de emoción al oler la comida. Pero entonces Antonio se arrodilló en el centro de la plaza. Elevó una hostia consagrada que había traído desde la iglesia cercana, y con una voz que parecía venir del cielo mismo, dijo: «Criatura de Dios, ven a adorar a tu Creador que está presente en este sacramento». Lo que sucedió después, familia bendita, desafía toda explicación natural. La mula se detuvo en seco, dejó la comida que tanto deseaba, se acercó lentamente hacia Antonio y ante los ojos de miles de testigos, se arrodilló ante la hostia consagrada. Sus patas delanteras se doblaron, su cabeza se inclinó profundamente y permaneció así durante varios minutos, en adoración perfecta. Los gritos de asombro resonaron por toda la plaza. Cuéllar cayó al suelo llorando, golpeándose el pecho, gritando: «¡Perdón, Señor! ¡Perdón! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Cristo está realmente presente en la Eucaristía». Pero la mula no se movía, siguió arrodillada ante el Santísimo Sacramento, ignorando completamente la comida que tenía a pocos metros, hasta que Antonio le dio la bendición. Solo entonces el animal se levantó, pero no corrió hacia la comida. Primero se acercó a Antonio y lamió suavemente su mano, como agradeciéndole, y solo después fue a alimentarse. 200 personas se convirtieron ese día. Cuéllar dedicó el resto de su vida a defender la doctrina eucarística que antes había negado. Y este prodigio fue registrado en los archivos de la Catedral de Toulouse, donde puede consultarse hasta el día de hoy. El cuarto prodigio nos lleva a uno de los momentos más tiernos y emotivos de la vida de San Antonio, y nos muestra por qué es conocido como el santo que carga al niño Jesús en sus brazos. Corría el año 1228, y Antonio se hospedaba en casa de un noble llamado Tiso en la ciudad de Campo Sampiero, cerca de Padua. Tiso era un hombre piadoso que había invitado al santo para que descansara en su villa después de meses de predicación intensa por toda Italia. Una noche, mientras Antonio oraba en su habitación, Tiso se despertó por un resplandor extraño que filtraba por debajo de la puerta del cuarto donde se hospedaba el santo. Preocupado, pensó que tal vez había fuego, así que se acercó silenciosamente y miró por el ojo de la cerradura. Lo que vio le cambió la vida para siempre, familia bendita. Antonio estaba de pie junto a la ventana, pero no estaba solo. En sus brazos, radiante de una luz sobrenatural, estaba un niño hermosísimo, de aproximadamente 2 años, con cabellos dorados que brillaban como hilos de oro y ojos azules como el cielo más puro. El niño jugaba con el cordón del hábito de Antonio, se reía con una risa cristalina que parecía música celestial, y de vez en cuando acariciaba el rostro del santo con sus manitas perfectas. Antonio lloraba de alegría, besaba los piecitos del niño, le susurraba palabras de amor que en Tiso no podía escuchar claramente, pero que se notaba venían de lo más profundo de su corazón. La escena duró más de 1 hora. Tiso no podía apartar sus ojos de esa visión celestial. El niño parecía estar enseñando algo a Antonio. Señalaba hacia el cielo, extendía sus bracitos como si quisiera abrazar el mundo entero. Y Antonio lo escuchaba con la atención de un discípulo, asintiendo, sonriendo, preguntando cosas que Tiso no alcanzaba a entender. Finalmente, el niño besó la frente de Antonio, y en un resplandor de luz que cegó momentáneamente a Tiso, desapareció. Antonio se quedó de pie, con los brazos aún extendidos, como si siguiera cargando al niño, y lloró durante largo rato. Al día siguiente, Tiso no pudo contenerse. Se acercó a Antonio y le contó lo que había visto. El santo lo miró fijamente a los ojos y con una voz llena de emoción le dijo: «Hermano Tiso, lo que viste es el mayor tesoro que Dios me ha concedido. Era el niño Jesús quien viene a visitarme cuando mi alma necesita consuelo. Pero te ruego por la pasión de Cristo que no se lo cuentes a nadie mientras yo viva». Tiso prometió guardar el secreto y lo cumplió fielmente. Solo después de la muerte de Antonio reveló esta visión, que fue investigada y confirmada por la Iglesia.
Desde entonces, San Antonio es representado siempre cargando al niño Jesús, recordando esta aparición extraordinaria que demuestra la intimidad especial que tenía con el Salvador. Pero hay más, familia querida, porque Tiso contó también que durante esas visitas del niño Jesús, que se repitieron varias veces durante la estancia de Antonio en su casa, escuchaba conversaciones completas. El niño le hablaba a Antonio sobre los sufrimientos que vendría a aliviar, sobre las almas perdidas que encontraría, sobre los milagros que realizaría en su nombre. Antonio, le decía el niño Jesús según el testimonio de Tiso, tú serás mis manos para tocar a los enfermos, mi voz para consolar a los afligidos, mis brazos para abrazar a los abandonados. Cada vez que alguien te llame con fe, yo estaré allí. Y efectivamente, familia bendita, esas palabras del niño Jesús se cumplieron al pie de la letra, como lo demuestra nuestro quinto prodigio. Era marzo de 1231, apenas 3 meses antes de la muerte de San Antonio. En la ciudad de Padua había una mujer llamada Esperandia, esposa de un comerciante próspero llamado Parricio. Esta familia tenía todo lo que el dinero puede comprar: una casa hermosa, sirvientes, vestidos finos, comida abundante. Pero les faltaba lo único que el dinero no puede conseguir: un hijo. Habían estado casados durante 15 años, habían consultado a los mejores médicos de Italia, habían dado limosnas enormes a la iglesia, pero Esperandia seguía siendo estéril. Su sufrimiento era tan profundo que había días en que no quería salir de su habitación. Un día, una vecina le habló de San Antonio. Esperandia, dicen que ese santo franciscano hace milagros imposibles. ¿Por qué no vas a pedirle que interceda por ti ante Dios? Al principio Esperandia dudó. Había rezado tanto, había pedido tanto, que ya casi no tenía esperanza. Pero algo en su corazón la impulsó a intentarlo una vez más. Se dirigió a la iglesia donde Antonio predicaba, pero cuando llegó había tanta gente que no pudo acercarse ni siquiera a 100 metros del santo. Desesperada, comenzó a gritar por encima de las cabezas de la multitud: ¡Padre Antonio! ¡Padre Antonio! ¡Ayúdeme! Antonio, que estaba predicando desde el púlpito, se detuvo de repente. Sus ojos recorrieron la multitud hasta encontrar a esa mujer que gritaba con tanta angustia. Y entonces, ante el asombro de todos los presentes, bajó del púlpito, caminó entre la gente que se apartaba a su paso y se dirigió directamente hacia Esperandia. Cuando llegó ante ella, la mujer se arrojó a sus pies llorando. «Padre, mi esposo y yo llevamos 15 años casados y no tenemos hijos. Los médicos dicen que es imposible, que debo resignarme, pero mi corazón no puede aceptarlo. ¿Puede ayudarme?» Antonio la ayudó a levantarse, la miró con esos ojos que parecían ver hasta el alma y le dijo: «Hija mía, Dios escucha las oraciones que brotan del corazón sincero. Ve a tu casa tranquila. Dentro de 9 meses tendrás en tus brazos la respuesta de Dios». Esperandia quiso preguntarle cómo podía estar tan seguro, pero Antonio ya se alejaba, volviendo a su predicación como si nada hubiera pasado. La mujer regresó a su casa con el corazón lleno de una esperanza que no sabía explicar. Le contó todo a su esposo, que la miró con escepticismo. «Esperandia, no te hagas ilusiones. Hemos probado todo y nada ha funcionado». Pero exactamente 9 meses después, el 13 de diciembre de 1231, Esperandia dio a luz a un niño hermoso y completamente sano. El parto fue fácil, sin complicaciones, como si Dios mismo hubiera dirigido cada momento. Cuando llevaron al niño a bautizar, quisieron nombrarlo Antonio en honor al santo que había intercedido por ellos. Pero al abrir los registros parroquiales, descubrieron algo que los dejó sin palabras. El bebé había nacido exactamente el mismo día que San Antonio había muerto, el 13 de junio de 1231. Era como si el santo hubiera entregado su vida para dar vida a esa criatura. Pero aquí viene lo más asombroso, familia bendita. Cuando el pequeño Antonio tenía 3 años, comenzó a hablar de cosas que era imposible que supiera. Un día, mientras jugaba en el jardín,
Su madre lo escuchó decir: «Mamá, el hombre bueno que te ayudó a que yo naciera me visita por las noches, me cuenta historias del niño Jesús y me enseña oraciones bonitas». Esperandia se acercó intrigada. «¿Qué hombre, hijo mío?». El niño señaló hacia el cielo. «El que tiene túnica marrón y carga un bebé en los brazos, dice que se llama Antonio, como yo». La madre se estremeció. Su hijo jamás había visto una imagen de San Antonio, nunca había estado en la iglesia, era demasiado pequeño para conocer esos detalles. Pero cuando lo llevó ante una estatua del santo en la iglesia de los franciscanos, el niño gritó de alegría: «¡Mira, mamá! ¡Es él! ¡Es mi amigo Antonio!». Este niño, Antonio Paricio, creció para convertirse en un sacerdote santo que realizó muchos milagros en el norte de Italia. Murió a los 70 años, y cuando abrieron su tumba para trasladar sus restos, encontraron que su cuerpo estaba incorrupto. Exactamente igual que el de San Antonio de Padua. Y ahora llegamos al sexto y último prodigio, el más impresionante de todos, el que demuestra que San Antonio tenía poder no solo sobre los vivos, sino también sobre los muertos. Era abril de 1231, 2 meses antes de la muerte del santo. En Padua vivía una familia adinerada, los Malavolta, que tenían un hijo único llamado Tomasino, de 18 años. Era un joven brillante, estudioso, piadoso, la alegría de sus padres y la esperanza de la familia. Pero una tarde, mientras caminaba por las orillas del río Brenta, Tomasino resbaló en las piedras mojadas y cayó al agua. La corriente era fuerte, había llovido durante días, y el joven no sabía nadar bien. Sus gritos de auxilio se perdieron en el ruido del agua, y cuando finalmente unos pescadores lo encontraron, ya era demasiado tarde. Lo sacaron del río completamente ahogado. Su cuerpo estaba frío, sus labios azules, no había pulso, no había respiración. Llevaba más de 1 hora bajo el agua. Los médicos que lo examinaron fueron categóricos: está muerto, no hay nada que hacer. Los padres, Andrea y Caterina Malavolta, enloquecieron de dolor. Era su único hijo, su razón de vivir, sus sueños de futuro. Caterina abrazaba el cuerpo frío de su hijo y gritaba: «¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Dios no puede ser tan cruel!». Pero entonces alguien le sugirió: «¿Por qué no van donde San Antonio? Dicen que hace milagros imposibles, tal vez». Andrea negó con la cabeza: «No seas ridículo, mi hijo está muerto, completamente muerto. Lleva horas sin respirar, ni siquiera un santo puede resucitar muertos». Pero Caterina, con esa desesperación que solo una madre puede sentir, se aferró a esa última esperanza. «Andrea, por favor, ¿qué perdemos con intentarlo? Si no resulta, al menos sabremos que hicimos todo lo posible». Envolvieron el cuerpo de Tomasino en sábanas limpias, lo pusieron en una carreta y se dirigieron hacia el convento donde vivía San Antonio. Era un viaje de 2 horas, y durante todo el camino, Caterina no dejó de rezar: «San Antonio, tú que haces milagros, devuélveme a mi hijo. Tú que tienes el corazón de padre, comprende el dolor de una madre». Cuando llegaron al convento, era ya de noche. Los frailes querían esperar hasta la mañana siguiente, pero Caterina se arrojó a los pies del portero. «Por favor, hermano, mi hijo está muerto, pero tengo fe en que San Antonio puede ayudarnos. No me hagan esperar hasta mañana». El fraile portero fue a buscar a Antonio, quien estaba orando en su celda. Cuando le explicó la situación, el santo cerró los ojos, oró en silencio durante unos minutos y luego dijo: «Tráelos». Antonio salió al patio del convento donde estaba la familia con el cuerpo del joven. Se acercó a la carreta, miró el rostro de Tomasino y luego se dirigió a los padres. «¿Creen ustedes que Dios puede devolver la vida a los muertos?». Andrea dudaba, pero Caterina respondió con una fe que parecía venir de lo más profundo de su alma: «Padre, creo que para Dios nada es imposible. Si Él quiere, puede resucitar a mi hijo». Antonio asintió, se arrodilló junto al cuerpo, puso sus manos sobre el pecho y comenzó a orar en voz alta.
Señor Jesucristo, tú que resucitaste a Lázaro después de 4 días en el sepulcro, tú que devolviste la vida al hijo de la viuda de Naín, tú que eres la resurrección y la vida, escucha la oración de estos padres que sufren. Si es tu voluntad, devuelve la vida a este joven para gloria tuya y fortalecimiento de la fe de todos los presentes. Durante varios minutos no pasó nada. El cuerpo seguía frío, inmóvil, sin signos de vida. Algunos de los frailes que se habían acercado comenzaron a susurrar entre ellos que tal vez era demasiado tarde, que ni siquiera San Antonio podía hacer ese milagro. Pero entonces Antonio elevó su voz como jamás la había elevado. «Tomasino, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que vuelvas a la vida». Y lo imposible sucedió, familia bendita. Los dedos del joven se movieron ligeramente. Luego comenzó a salir agua de su boca, mucha agua que había quedado en sus pulmones. Su pecho se elevó con una respiración profunda. Sus párpados se movieron y finalmente abrió los ojos. Los gritos de alegría resonaron por todo el convento. Caterina se desmayó de la emoción. Andrea lloraba como un niño. Los frailes cantaban el Te Deum. Pero lo más asombroso estaba aún por venir. Cuando Tomasino pudo hablar,